días. Hoy os voy a enseñar el barco, os voy a hacer un tour guiado por si se me pasa por la cabeza el venderlo, que últimamente estoy viendo muchos vídeos del modelo nuevo y la verdad es que estoy tan contento con este que, bueno, se me pasa por la cabeza el actualizarlo. Se trata de un Genos Odyssey de 32 pies del año 2002. Yo lo compré hace 6 o 7 años y desde ese tiempo me he dedicado prácticamente a restaurarlo, mejorarlo y comprarle un montón de extras que os voy a listar ahora. Para que os hagáis una idea, el tipo de navegación que yo he hecho con este barco ha sido fundamentalmente de salir por aquí, salidas de 2, 3, 4 horas, algunos días más largas, y luego el eventual viaje, igual una vez al año, creo que lo he hecho 3 o 4 veces solo, a Ibiza durante un mes o durante varias semanas. Algún que otro salto a Denia, pero en ningún caso el barco ha salido del Mediterráneo, ha navegado en condiciones duras y no he hecho regatas con él, así que el barco no ha sido apretado. Las mejoras más recientes que llevan o los extras que llevan son la balsa salvavidas, el EPIR, que están recién revisados, comprados hace 2 años y revisados. Tienes para 2 años más con la balsa salvavidas y 4 años más para el EPIR. Las velas que son nuevas, el Bimini y el antirociones que son seminuevos pero restaurados hace 1 año. Lleva paneles solares con energía más que suficiente, lleva 2 baterías de 110 que tienen 4 años, o sea, le quedan por lo menos 4 o 5 años más. Llevas ICE, un sistema Vulcan de 7 pulgadas, entradas USB por todos lados, un sistema de sonda de corredera y de catavientos arriba totalmente nuevo y un compresor de agua también nuevo, de hace 2 años. Yo cuando digo nuevo me refiero a que no son de origen, porque el barco siendo del 2003, todo lo que sea de los últimos 4 o 5 años a mí me parece que son cosas nuevas, que le queda mucha vida por delante. Y llevo prácticamente estos 6 o 7 años dedicándole casi todo mi tiempo libre a mejorarlo, por eso el barco está en el estado que está. Entonces, un barco de estos ahora, los que he visto que están en el mercado y que están fuera de España, o sea, habría que pagar unas tasas, traértelo y demás, se están vendiendo entre 45 y 50, más todo lo que te acabo de decir, o sea, unos 55 o 60, entiendo que se quedaría la operación. Y este barco, pues eso, costó más o menos eso, y yo me atrevería a decir que le he puesto fácilmente otros 50-55.000 euros a lo largo de estos 6 años como propietario. Ahora os enseño un poco todo lo que hemos hecho. Vamos desde la proa hasta la popa y os cuento. Bueno, el barco venía sin molinete de ancla, ahora lleva este molinete de bastante potencia, cadena de 8 o 10 milímetros, no me acuerdo, la compré hace bastante tiempo, pero son 50 metros. Lleva una ancla Rockna, la pieza de tejido de Dinema que veis ahí, que se puede utilizar para colocar el Genaker, que es una pieza que hice yo en un capítulo, la he fabricado yo. Entonces tiene además el ancla, tiene la pieza esta que va entre el ancla y la cadena. Además tiene una vela enrollable, un Génova enrollable, que al igual que la mayor, pues son nuevos de hace, diría que 4 años. Es una vela overlapping, funciona perfectamente. Además de eso tengo otro juego de velas de mayor y de Génova, que son las originales y que están en buen estado. Viendo de proa, el barco tiene 2 compartimentos, una ventana que da al camarote de proa y otra que da al salón, que en estos barcos mediterráneos están apuntando hacia la proa, que cuando estás al ancla el aire entra por ahí y ventila bastante bien. Además de eso tiene todos los pasamanos que se hicieron, esto es de una escota, pero bueno, están todos barnizados y en un estado relativamente bueno. Se le ha puesto un panel solar de 100 vatios, que es más que de sobra para 2-3 días con los consumos actuales que tiene el barco. La funda de la mayor también se la hice yo nueva, por tanto es nueva y además hace poco la he desmontado y la he limpiado, al igual que la mayor. La mayor es una mayor con sables, full batten. El Bimini el año pasado se restauró. Una de las cosas que se hicieron fue cambiar todo la pieza de cuero que estaba un poco desgastada, repuntar todos los cosidos porque la tela estaba bien, así como hacerle estas cubiertas de tela para que no le pegue el sol. Evidentemente esto simplemente se enrolla hacia arriba y puedes ver a través de ellas. También se cambiaron las piezas de este plástico transparente porque el que tenía originalmente pues ya estaba un poco opaco, de tal manera que son nuevas, como veis todo esto es nuevo. El backstay, que es esto que está aquí, está hecho en Dinema, nuevo del año pasado, también lo fabriqué yo. Así que tienes para backstay para 20 años más. Además el barco dispone de una balsa salvavidas recién revisada, o sea que tienes para 2 años. Muy importante el hecho de que todo en este barco esté al día. Es una balsa Hero de peso ligero,
que son unos 30 kilos, para 4. Además se le ha comprado ese soporte para montarla y está perfectamente bien encajado. Dispone también de una plataforma de baño, tiene su ducha de bañera con agua fría y caliente. El barco tiene un timón que también está totalmente barnizado en efecto high gloss, que esto lo hicimos y como está cubierto pues aguanta perfectamente. La teca está con un tratamiento de cera ahora mismo, que tengo que volver a hacerlo. Dispone de 2 winches, uno para las escotas y las drizas, perdón, para las drizas, los rizos y las drizas del spinnaker y de la mayor, y otro para la escota de la mayor, más rizos y los diferentes controles mayor. Es una bañera bastante amplia para un barco de 32 pies y caben de sobra entre 6 y 8 personas. Su compás y un monitor de BMG que tiene sonda y corredera con medidor de profundidad, velocidad, etcétera, y funciona perfectamente. Eso es nuevo. Además, pasamos al interior. Bueno, la distribución del barco es muy sencilla. A estribor tenemos una nevera que está ahí. Esta nevera que la he aislado con cinta de tal manera que es tremendamente eficiente. Todos estos son armarios en los que guardo comida, platos, cubiertos y demás. Además hay una estantería que también utilizo bastante. Otro espacio de estiba ahí. La cocina, que evidentemente es gimbal, que tiene un freno aquí que se puede poner, un pestillo. Hay un apartado de sequera para guardar más alimentos y tienes una pila que está con el grifo cambiado también desde hace poco porque estaba un poco desgastado y lo quería nuevo. El medidor de gas es nuevo y el compresor está recién revisado. Dentro de aquí tenemos el compartimento del motor, el cual está revisado todos los años y este mismo año se le han cambiado, lo podéis ver en un episodio, los soportes del motor, los Silent Blocks, que es un cambio bastante difícil, además, y caro, además, se le ha cambiado el codo de escape, que es una cosa que hay que hacer de mantenimiento preventivo, y está totalmente revisado y hay varias piezas nuevas que he ido cambiando de manera preventiva antes de que lleguen los fallos, porque para mí el motor que funcione es fundamental. A babor tenemos el camerino, que ahora mismo está siendo utilizado como punto de estiba. Desde aquí se accede al motor con este pestillo, se levanta y tienes acceso fácil para el mantenimiento del Volvo Penta MD. Aquí caben 3 personas, este no se ve con la luz, pero bueno, es un camerino muy grande. Tienes tu ventana ahí y otra ventana que se abre, y aquí tienes para guardar los chalecos y las cosas que voy a necesitar. El barco está configurado de tal manera que todo es accesible desde aquí fuera, que es donde pasas casi la mayoría del tiempo, y cuando estás navegando, fácil a la radio, al pozo, a la ancla, al molinete de anclas, un punto para guardar diferentes utensilios, un punto para el móvil, para 1, 2 o 3 móviles, y el acceso a la LED. Además le he puesto esta pantalla que sirve para poner o películas o para demultiplicar. Bueno, lo utilizamos para demultiplicar o para duplicar la pantalla del plotter, que está justo ahí. Así podemos ver el ICE y podemos ver dónde vamos con mucha facilidad. Al barco además le instalé salidas o entradas de USB, aquí hay 2, en varias partes, en varios puntos. Aquí hay otras 2 y luego tenemos esta de mechero, que también le puedes introducir varias. Yo le he puesto un altavoz de Van Olufsen aquí extra, que se enciende automáticamente cuando le doy a las luces. Y está esto recubierto con piel, que lo he cogido la inspiración del modelo nuevo, que viene con el panel y la mesa de cartas, vienen con una piel muy parecida a esta. Además de eso, tiene luz LED. Bueno, con respecto a iluminación, el barco tiene una luz aquí para la cocina que se enciende desde este interruptor. Además tiene este LED que se enciende desde este interruptor, que también son mejoras que le he hecho que he visto viendo vídeos del modelo nuevo. Dispone también de un LED que va por toda la parte de abajo, incluso por el camarote de proa, de tal manera que tienes una iluminación de ambiente bastante buena. Y además dispones de estas lamparitas que para mí, para por la noche, me encantan, porque dan un ambiente muy acogedor. Pasando de la cocina, tenemos el salón con una mesa de estilo mariposa que se abre y te permite estar entre 6 a 5 o 6 personas sentado cómodamente. Aquí tenemos una pequeña bodega. Aquí tenemos una pequeña estantería en la que yo guardo los libros y los prismáticos, y un espacio para colgar las chaquetas y que sean de fácil acceso cuando estás navegando. Como veis, las maderas de este barco
están en perfecto estado porque las he cuidado muchísimo y además tienen un tratamiento de barniz extra que le he dado. Si nos vamos hacia la proa, tenemos dos relojitos de estilo clásico y el camarote en el que suelo dormir yo. En este caso tiene un colchón viscoelástico extra por encima de la colchoneta original de serie, con lo cual la colchoneta original de serie está totalmente perfecta y aquí se duerme comodísimamente. El colchón está cortado a medida y además en estos barcos se sufre mucho que las telas de los camerinos se van cayendo. Hay un capítulo en el que explico que esto lo acabo de restaurar y la manera de hacerlo ha sido a través de unos listones que lo han hecho unos profesionales y han hecho un trabajo fantástico. Perfecto. Al lado de babor hay un pequeño armario que se puede abrir perfectamente y luego tienes tus dos estanterías con un enchufe para poder cargar el móvil o lo que tú quieras. Aquí he querido dejar abierto el compartimento de acceso del molinete del ancla con su capacitador para tener acceso en caso de que pase algo, tener un acceso rápido. Yendo hacia popa, tenemos aquí la base del mástil. Y aquí tenemos el baño, que ahora mismo está con la ventana tapada. Esto lo dejo yo siempre así para que las maderas aguanten lo máximo posible. Tienes un espejo, una luz, un baño Javsco manual, también totalmente nuevo. Esto tiene menos de 2 años porque lo cambié y las tuberías también están revisadas y cambiadas. Todo el material de seguridad está nuevo y actualizado. Aquí tenéis un EPIRB también recién revisado hasta el año 2028. Solo deciros que la revisión de esto cuesta 400 euros, pero es que comprar uno nuevo de estos cuesta casi 1000 euros. La lancha salvavidas, también la bolsa salvavidas son otros 900, no, perdón, esto ahora está en 1300 euros más o menos. Y revisarla son casi 600 euros. Si hoy el barco totalmente revisado y con todo actualizado, no subestiméis el coste de esto cuando estéis mirando un barco porque es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Sistema de navegación es un BIG, es un Vulcan 7, que la verdad es que no lo he utilizado prácticamente nada, con GPS, cartas actualizadas para todo el Mediterráneo, tienes un sistema de radio y luego aquí tienes todos los controles, aparte que el barco dispone de un ICE que está aquí detrás y que está conectado con el Vulcan, de tal manera que puedes ver los barcos que vienen y ellos te ven a ti, que esto es muy importante para la navegación nocturna. Además las ventanas están vueltas a sellar con una capa de Sikaflex por fuera, un Sikaflex especial para tratamiento náutico, así que no entra absolutamente nada de agua y la ducha dispone de un sistema de evacuación eléctrico, así que cuando te estás duchando simplemente le das aquí y sale el agua por ahí. Como os he dicho, es agua caliente, así que puedes cocinar, puedes ducharte con agua caliente. Tengo calefacción, que la suelo poner aquí debajo. Esto es una estantería que le hice yo a medida, estos barcos no vienen con esto. El barco tiene evidentemente sus extintores también repasados y actualizados, de manera que no hay nada caducado. Y una mesa de cartas en las que guardas la documentación o lo que tú quieras. Así que este es un poco el barco. Ah, bueno, enseño la sentina, que me imagino está totalmente seca. Esta sentina la repasé yo, la pinté y con un tratamiento de pintura especial, que es el que lleva puesto ahora. Lleva un sistema de bomba de achique automático, que es eso de ahí, aunque yo lo llevo desenchufado porque nunca entra agua. Es que veáis el nivel de detalle de las maderas, cómo brillan todas, están todas aún en perfecto estado. Bueno, aún no, es que las he restaurado, evidentemente, esto me costó un huevo hacerlo. Y lo mismo con las mesas de carta, todo. Bueno, como veis, un estado realmente bueno para un barco de 32 pies, un tamaño perfecto. Yo me he pasado hasta 1 mes y medio en Ibiza con él, sin ningún problema. Todo lo que he ido actualizando es lo mejor que hay. El ancla es una Rockna, la cadena es sobredimensionada, creo que son 8 o 10, tengo que verlo. Bueno, todo es de alta calidad, no he escatimado en prácticamente nada porque el barco es mi pasión, así que pues lo tengo lo más cuidado posible. Y bueno, eso es todo por hoy. Están entrándome muchas ganas de salir a navegar, sacarle un ratillo, pero es que no hay nada de viento, al igual que ayer. Así que nada, vamos a pegarle una última lavada y nos vamos. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta luego.